Al comienzo les dije que íbamos a hablar sobre los movimientos literarios. No quiero ahondar mucho en esto para no recargarlos de tanta teoría, pero es para que más o menos tengan una idea de cuáles fueron los aspectos de la poesía en cada uno de los contextos culturales, y también para que vean que cómo, al igual que las palabras, se fue todo evolucionando, es decir, toda esa evolución de la palabra que habíamos visto al comienzo de este año, cómo también repercute en la poesía y cómo todo lo que nos rodea, el entorno, la realidad en la que estamos viviendo, se puede visualizar o se puede identificar a partir de lo que van expresando los autores y las autoras, teniendo en cuenta esto que también veíamos de qué es la literatura, un medio, podríamos decir, un medio de expresión, un instrumento de expresión. Los movimientos literarios tenemos el clasicismo, la época medieval, el renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo y el modernismo. En primer lugar vamos a ver lo que es el clasicismo. Este periodo va del siglo V antes de Cristo, se desarrolló en Grecia y en el Imperio Romano, y es la piedra angular de la literatura universal, es decir, es la base de la literatura universal. Si recordamos dónde había surgido, cuáles eran los orígenes de la poesía, justamente tiene que ver con la cultura greco-romana. Ahí tenemos, lo marcamos, al clasicismo. En este momento, la poesía va a surgir como resultado de una sociedad que tiene múltiples fuentes de riqueza. Los personajes son dioses y héroes. El poeta se expresa en un tono personal e íntimo, habla de sus emociones. Se escribe en versos y también en prosa. El objetivo es expresar emociones, sentimientos del poeta. Los temas son variados. Los poemas se estructuran teniendo en cuenta la métrica, que es justamente lo que estamos viendo ahora. Y los griegos van a desarrollar una literatura centrada en el hombre y estrechamente vinculada con la mitología. Vamos a encontrar autores tales como Safo, Píndaros de Tebas, Arquíloco de Paros y Teócrito. Ahora bien, el segundo movimiento literario, tiene que ver con la época medieval. Vamos a ir marcando. La época medieval comprende el periodo del siglo V al XV. Se produce en Europa con obras de contenido caballeresco o religioso. La época medieval es la época de los señores feudales, donde la religión ocupaba un montón de espacio en lo que es la sociedad de esta época. Se transmitía la poesía medieval de manera oral, porque la mayoría de la población era analfabeta. La mayoría de los poemas medievales son anónimos, y ahí encontramos el rol del juglar, es decir, estas personas que eran las encargadas de animar y entretener a la clase alta. Estos juglares van a estar adaptando la versión de acuerdo al entorno. Había una gran influencia religiosa, como dijimos. Es por eso que tenía una finalidad didáctica, la poesía, es decir, enseñar. Había literatura que servía de propaganda para contar los valores de un rey o de un pueblo. El verso era el modo más usual de escribir la poesía. Tenemos el género principal de la poesía, es la épica, es decir, los cantares de gesta, las narraciones en versos, que van a contar las hazañas de los héroes. Como obras anónimas, es decir, que no tenían autores, pero sí han quedado las obras hasta el día de hoy, son el Cantar del Roldán, el Cantar del Mío Cid y el Cantar de los Nibelungos. Para quienes en algún momento estén interesados o interesadas en hacer la carrera de lengua y literatura,
varias de estas obras, creo que la gran mayoría, el Cantar de Miosi, de Roldán, bueno, van a tener la oportunidad de leerla. Ahora bien, el otro movimiento literario es el Renacimiento. Lo vamos a tachar. Muy bien. Ahí tenemos, le hacemos el asterisco al Renacimiento y decimos que, a ver, esperen que acá se me están yendo los apuntes, que tengo todo anotado. Bien, el Renacimiento va a surgir en una época en donde la literatura estaba en su mayor auge, en su mayor esplendor. La literatura acá va a tener que ver con la expresión de sentimientos y de emociones, como veníamos viendo anteriormente. La literatura se va a caracterizar por estar estructurada en verso y en estrofa. Los temas van a estar más vinculados al amor, a la mujer, a los tipos de mujeres que se tenían en cuenta en ese momento. Y encontramos varios escritores que tienen que ver con, por ejemplo, Garcilaso de la Vega. En el caso del barroco, que es el otro movimiento que tenemos, ahí está, el barroco, se da en el siglo XVII en Europa, surge el pensamiento racionalista, pero en España la situación de crisis económica provocada por las guerras, el hambre y la peste van a generar en la sociedad una actitud pesimista, y que eso después se ve reflejado en lo que es la literatura barroca. Vamos a encontrar dos movimientos que no necesariamente vamos a ahondar, que tiene que ver con el culteranismo, por un lado, y el conceptismo, pero lo más importante de esta época tiene que ver con los principales poetas. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, a Luis de Góngora, Francisco de Quevedo. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz era una monja, una hermana, por eso Sor, y bueno, fue muy reconocida por defender los derechos de la mujer, por rebelarse en este contexto. Piensen ustedes hace siglos atrás, en donde el poderío del hombre era mucho mayor. La mujer directamente no podía transitar los espacios en donde estaban donde dominaban los varones. La literatura era algo más propia del hombre y no de la mujer en sí. Por otro lado tenemos al neoclasicismo como otro movimiento. Va a surgir a comienzos, ahí está, neoclasicismo va a surgir a comienzos del siglo XVIII, se va a desatar una guerra civil en España que termina con la confirmación de Felipe V como rey. Bueno, se va a iniciar una época de reformas, van a estar los ilustrados, que eran los que estaban vinculados a la literatura, al escribir, al conocimiento. En lo que es la literatura se van a rechazar los excesos del barroco y se van a tomar conceptos e ideales que eran más bien del clasicismo. Podemos encontrar como un autor representativo de esta época a Juan Meléndez Valdés. Por otro lado, tenemos al romanticismo. Muy bien. Romanticismo. El romanticismo, bueno, se va a dar durante la primera mitad del siglo XIX. La poesía va a tocar temas como la libertad, el amor, la muerte. Se va a proponer un tipo de literatura más revolucionaria que va a romper con todas las reglas estructuradas de la poesía del neoclasicismo. Los poetas que más van a representar a esta época, a este movimiento literario,
es Adolfo Bécquer, las rimas de Bécquer, que seguramente habrán escuchado por ahí. Encontramos en lo que es el género narrativo a Edgar Allan Poe, que ya lo hemos leído, a Víctor Hugo, a Percy Shelley, bueno, entre tantos otros. Esto todo en cuanto a lo que es literatura universal, ¿cierto? Ahora bien, con el penúltimo movimiento literario, que tiene que ver con el realismo. Es una corriente que va a surgir en la segunda mitad del siglo XIX, ya estamos un poquito más cerca, más contemporáneos a nuestra época. Esta corriente se va a desarrollar a partir de lo que es la expansión económica que se va a dar en Europa, va a aumentar el poder de la burguesía y el proletariado se va a organizar en sindicatos, es decir, la clase obrera se va a organizar en sindicatos. La literatura realista lo que va a hacer es rechazar el sentimentalismo y lo espiritual que se venía dando desde el romanticismo, y se va a pensar al hombre inmerso en una realidad cruel. Ya salimos de todo este idealismo, de toda esta cosa abstracta y más de lo interno, que tenía que ver con el romanticismo, y acá más bien tenía que ver con expresar cuál era la realidad que estaba atravesando cada uno de los hombres. Acá dice hombres, pero sabemos bien que hombres y mujeres. Bien, tenemos a los poetas como José María Pereda, Leopoldo Aldaz y Flaubert, que es el más conocido. Por otro lado, tenemos a lo que es el modernismo. Bien. El modernismo se va a dar en la etapa posterior a lo que fue el realismo, y tenía que ver con buscar una forma de expresión distinta a la que se venía dando, ya no tanto con respecto a la realidad cruel ni al sentimentalismo, sino más bien con una idea de espíritu latinoamericano, de expresar lo que estaba viviendo el pueblo latinoamericano. Acá vamos a encontrar, al que leímos recién, al nicaragüense Rubén Darío, vamos a encontrar a José Martí, entre tantos otros. En ese entonces la poesía va a adquirir más un carácter político y social, es decir, tendrá que ver ahí en este entonces con expresar qué es lo que veían, lo que experimentaban, lo que querían expresar los y las autoras con respecto a la realidad política y económica y social de Latinoamérica. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vamos a estar conectando por la plataforma Edmodo. Les voy a estar comunicando por ahí cuáles van a ser las actividades prácticas vinculadas a la clase de hoy y cuáles van a ser aquellas actividades que tendrán que realizar para el lunes que viene. Espero haberle aclarado un poco todo esto que tenía que ver con la rima, que ya era algo que veníamos viendo, y haber ampliado su contenido, sus conocimientos con respecto al género literario. Si hay algo que no se haya entendido o que no se haya quedado claro, quedo a disposición de ustedes para que me consulten, ya sea por WhatsApp o por la plataforma Edmodo, como venimos haciendo en esta segunda parte del año. Espero que se encuentren bien y que no les afecte el humor lo que son estos vientos de agosto. Les voy a estar debiendo una edición un poco más cool, como las que hacen ustedes en sus hermosos trabajos que en otras ocasiones me han enviado. Y les queda solamente saludarlos y mandarles un abrazo gigante. Nos estamos viendo. Chau.